Buenas, mi nombre es Carlos Alberto Lara Villalobos. Estoy entregando la actividad de construcción aplicada de lógica y pensamiento matemático de la semana 7. Esta presentación va a tener como tema la función lineal, el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Voy a hacer una explicación sencilla, breve, de cómo se dan este tipo de ejercicios matemáticos y espero entender. Antemano voy a explicar un poquito sobre la función. Recordemos que en la matemática hay algo que se llama plano cartesiano, que se consta de dos ejes: el eje de las Y, que es el eje que va de arriba hacia abajo en forma vertical, y el eje de las X, que es el que va de forma horizontal, de negativo a positivo, y cada uno tiene su nombre. Cada uno se le conoce como variable, pero entonces tiene una diferencia, donde X es la variable independiente y Y es la variable dependiente. Teniendo en cuenta también esto, f o la función de X vendría siendo la regla de correspondencia, que es la que vemos aquí arriba, que cruza desde el eje de la Y, teniendo en cuenta de que toma tres números del eje de la y también cruza hacia el lado del eje de la X en forma horizontal. Ahora, recordemos que en la función se manejan ya las X y las Y como los ejes. En la función lineal se manejan dos expresiones más, que son la M y la B, en donde M viene siendo la pendiente y B la ordenada. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es una función lineal. Recordemos que X es la variable independiente y Y viene siendo la variable dependiente. La M viene siendo la pendiente y recordemos que la ordenada es la B. ¿Ya? En este caso, F viene también representando a Y como igualación. Ahora, vamos a hablar del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se basa en los triángulos rectángulos. Y como tal, lo que dice es que el cuadrado, o sea, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa. La hipotenusa viene siendo la línea que cruza frente al ángulo de 90 grados de un triángulo rectángulo. Si nos damos cuenta, aquí en la parte inferior se muestra el ángulo de 90 grados. Por tanto, la hipotenusa vendría siendo la línea que cruza en su frente y está representada con la letra C. En este caso, los catetos vienen siendo los de los lados y vienen representados por la letra A y por la letra B. A estas letras les hemos dado unos números. En este caso sería a la 3, a B la 4 y a C la 5. Entonces, el teorema de Pitágoras, ¿qué dice? Que la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. ¿Cómo así? O sea que si A al cuadrado más B al cuadrado tiene que tener como resultado C al cuadrado, el cual representa la hipotenusa. Ejemplo, ya estuvimos viendo el 3 al cuadrado viene siendo 9, 4 al cuadrado viene siendo 16. El resultado es 5 al cuadrado, que en este caso debe ser 25 y debe concordar con la suma de los anteriores catetos. Ahora, vamos a hablar de las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas se utilizan
para aplicarse al teorema de Pitágoras, pues estos también van enfocados a los triángulos rectángulos. Pero recordemos que los triángulos rectángulos no solo tienen el ángulo de 90 grados que viene siendo este que está aquí representado con la letra C, sino que también tiene un ángulo opuesto, un lado opuesto, un lado adyacente, y cada lado tiene su ángulo, que viene siendo acá, por ejemplo, en el lado de A, el ángulo agudo. ¿En qué se basan las razones trigonométricas? En que un ángulo agudo se complementa de tres funciones: el seno, el coseno y la tangente. A partir de aquí, un triángulo rectángulo tiene también así su respectiva hipotenusa, tiene un lado opuesto, un lado adyacente, que en este caso el lado opuesto viene siendo el que está al espaldar del ángulo de 90 grados que está frente a la hipotenusa, y el adyacente viene siendo el que está contiguo al ángulo. Aquí tenemos una forma de cómo describir o cómo dar respuesta a estos ángulos, cómo son las funciones. En este caso, seno es opuesto entre hipotenusa. Esa es la forma de sacar cada una de estas funciones. La función de seno se saca dividiendo el opuesto entre la hipotenusa. El coseno es dividiendo el adyacente entre la hipotenusa, y la tangente es dividiendo el opuesto entre el adyacente. Bueno, espero que haya sido de mucha práctica esta pequeña explicación. Agradecemos a estas páginas y a otras personas que nos oyen, a nuestros oyentes, por la atención prestada. Aquí tenemos la bibliografía de las páginas que nos fueron de mucha ayuda para realizar esta presentación. Muchas gracias por la atención prestada.